Que bienvenidos. Seguramente muchos de ustedes a Marichu ya la conoce, pero bueno, siempre viene bien volver a presentarla y en esta oportunidad, bueno, agradecerle que nos dé la oportunidad de tenerla aquí en la Fundación y compartir todo su experiencia y su conocimiento. Les comparto un poquito. Marichu es licenciada en psicología, especializada en orientación de padres. Integra y coordina los equipos de psicología de la niñez y adolescencia del Centro Médico Domingo Zambio en San Isidro y organiza talleres para padres y una diplomatura para profesionales en la UICI. Da charlas en colegios y en empresas, es colaboradora permanente del diario La Nación y columnista de la revista Sofía. Es autora de varios libros de crianza y coautora con su hija Sofía de Chat de Series, Cuentos para Crecer. Así que, sin mucho más preámbulo, damos la bienvenida a todos a disfrutar este espacio. Vamos a estar teniendo algunos momentitos de preguntas para que no se pierda la dinámica. Les pido que me lo escriban en el chat y a medida que vayamos avanzando, le vamos a proponer a Maricho que nos las vaya respondiendo. Y después al final vamos a tener un espacio de preguntas abiertas. Como vieron, estamos filmando porque algunas de las personas inscritas no van a poder participar, pero cuando se comparte el video vamos a editarlo para que las preguntas, que seguramente sean personales, no se estén distribuyendo. Así que en eso les damos esa tranquilidad. Así que bienvenidos a todos de vuelta y Marichu, todo tuyo. Buenas tardes, buenas noches. La verdad, un placer estar acá. Vivir agradecidos me da la oportunidad de dar charlas que son distintas, que no son las que suelo dar, di sobre los abuelos, cosas. Y acá entramos en un tema que es la comunicación, que está íntimamente relacionado con las pantallas, o sea que voy a empezar hablando de pantallas. Me parece que está bueno dedicar este tiempo, y recién le escuchaba hablar a Fernanda y me acordaba que este año apareció la serie Adolescencia y este año apareció la serie Atrapados, Argentina. Es increíble cómo la sincronicidad que ocurre, porque yo no creo que la serie Atrapados se haya hecho porque vieron adolescencia, porque de hecho salieron las dos al mismo tiempo, y como en los dos casos el gran tema es la no comunicación. Padres, la Soledad Villamil está convencida de que es una excelente madre muy comunicada con su hijo, y los otros, los padres del chiquito inglés también están convencidos que están muy comunicados con su hijo, y la realidad es que eso no ocurre. Y hay un fenómeno como de acostumbramiento, que ahora vamos a ver, voy a poner la presentación para no olvidarme de nada, que hace que no nos demos cuenta, y que yo siento cuando hablo que no hablo de cosas geniales, ni originales, ni exclusivas, sino que tengo la capacidad de darme cuenta como el chico del traje nuevo del emperador, y poder decirles a todos: el emperador está en calzoncillos, ustedes no están viendo la realidad como es, la están viendo como se las muestran, y sin querer muchas veces vemos la realidad como nos la muestran y no como de verdad es. Así que bueno, bienvenidos, gracias por escuchar, por venir a escucharme. Las pantallas llegaron para quedarse, pero la evolución fue súper, súper rápida y nos fuimos acostumbrando despacito. Yo, claro, tengo un montón de años, pero en los años que tengo, cuando a mis 20 años apareció la computadora, era una habitación entera de una empresa, y cada dato, o sea, cada letra se ponía con una tarjeta perforada, cada letra se hacía de esa manera. Bueno, llevaba siglos, y nada, fue a una velocidad pasmosa, pero una velocidad pasmosa que además, cuando fue avanzando la situación, yo siempre cuento que mi primer teléfono celular me lo regaló mi madre cuando yo tenía 40 años, porque era tan caro el teléfono celular que yo no podía. Empecé con un chiste, no Comprarlo. empecé con lo que le estaba contando. Encontró esto en Facebook que dice: hoy se me cayó internet y tuve que pasar tiempo con mi familia. Parecen buena gente. Hoy, con mis 71, veo con pena la sala de espera de los consultorios donde hay niños, veo con pena los restaurantes, veo con pena mi mesa a la noche, cuando mi marido, en vez de hablar conmigo, se pone a mirar el teléfono. O sea, cuántas cosas estamos haciendo y qué dificultades que tenemos para comunicarnos, y se arma una especie de trampa, porque nosotros no, porque la tenemos la capacidad, pero los chicos no tienen capacidad. Les cuesta un montón interactuar entre ellos. Dale, dale la siguiente. Bueno.
a pasos agigantados, en casa todos conectados. Claro, hace 15 años yo les decía a los papás, pongan la computadora en un lugar público de la casa y se acababan los problemas. Pero ahora se acabó ese tema porque todo el mundo tiene datos, todo el mundo puede estar en su cuarto y ver cualquier cosa. Nada, las llevamos al baño, nunca se apagan. Y es tremendo esto. Dale la siguiente. Cuando llego al último renglón, vos avanzá nomás. Avances y beneficios increíbles, por supuesto, pero lo que yo más veo y más me complica al tema, a nivel vincular es no estamos 100% disponibles. Quizás cuando yo empecé a trabajar, el papá del adolescente no quería bajar la hoja del diario para escuchar a su hijo, pero ahora es mucho más intenso que no baja los ojos del diario. Es que de verdad no escuchamos. ¿Cuántas veces decimos, no sé, sí, contame, contame que yo te escucho, y mientras digo te escucho, estoy terminando de escribir un WhatsApp y termino de contestar ese WhatsApp y le pregunto, ¿qué me dijiste? Porque no tengo ni idea de lo que la otra persona me dijo. O sea, yo quiero creer que soy multitasking y no soy multitasking, y de verdad esto me está llevando a no comunicarnos. Ocurrió de poco lo que les estaba diciendo. Y además, la otra cosa que para mí es grave es cuánto tiempo estamos no disponibles porque estamos con el teléfono en la mano. Yo trabajo muchas más horas que antes, estoy mucho tiempo en el teléfono contestando WhatsApp, incluso un tiempo que ahora lo vamos a ver, pero que es tiempo muy de ocio creativo. O sea, en el semáforo uno miraba las hojas del otoño, miraba el chiquito que cruzaba la calle con su mamá y estaba empacado y no quería cruzar, mirábamos en la cola del supermercado un montón de cosas. ¿Qué pasó? Se te insubordinó. Este, y ahora no, porque ahora estamos en el semáforo contestando algo para sacarnos de encima un montón de tarea que nos queda, y esto realmente se pone súper tóxico. Entonces, bueno, empecemos a revisar qué es lo que hacemos, que es lo que lo decía esa diapositiva. Eh, bueno, trabajamos muchas horas y no es solo el trabajo. ¿Y qué dejamos de...? Porque no es solo lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Dejamos de leer, dejamos de salir, dejamos de pasear, dejamos de conversar, dejamos de interactuar con otros porque estamos muy ocupados con nuestra pantalla. Y nuestros niños pequeños nos miran y aprenden, y de hecho están ahí, atentos, esperando a tener su propio teléfono celular. En una época había un chiste que le preguntaban a un chiquito, ¿qué querés que te regalen para tu cumpleaños? Y el chico contestó, siempre libre, porque con los siempre libres podés andar a caballo y podés hacer un montón de cosas. No tenía ni idea de lo que era un siempre libre. Si hoy le preguntáramos a un chico, ¿qué querés que te regalemos? Diría un teléfono, porque papá tiene teléfono, mamá tiene teléfono, yo no tengo nada. Nada, es el camino de la incomunicación, no de la comunicación. Eh, ¿Qué aprenden los chicos? A estar siempre conectados, y además aprenden a que papá y mamá no están disponibles. Papá, mamá, la abuela. Con dolor les confieso que soy abuela y voy por ahí a tomar el té a la casa de mi hija. Ahora ya no tanto porque yo aprendí, pero me pasó hace no tantos años que mi nieta me decía, deja el teléfono y vamos a jugar. Y yo hacía charlas de este tema y escribo libros y nada, es tremendo lo adictivo que es todo esto y cómo uno siente que es la emergencia nacional y catástrofe, y si no respondo en este momento se va a derrumbar el planeta, y la verdad es que no se derrumba nada y todo funciona igual. Realmente tenemos que hacer un cambio interno, y ahora va a venir la próxima, que era la que estaba mirando recién, dale a otra, que tiene que ver con que yo cuesta mirar lo que, lo, la cantidad de horas que estamos y para qué estamos. Y entonces estaría bueno animarse a mirarlas. Bueno, perdón, interrumpimos esta. Son indispensables, son fabulosas, ahorran tiempo. Yo no hubiera podido hacer esta charla si no tuviera una computadora. Vivir agradecidos no existiría si no tuviéramos computadora. Yo no hubiera podido escribir todos los libros que escribí si no tuviera computadora. O sea, realmente a nivel información y a nivel compartir cosas es fabuloso. Salvaron nuestro trabajo en pandemia también, pero, dale la siguiente, no es tan fácil. También empacado, no quiere. Dale, más. Tenemos que aprender a regular el uso para poder enseñarlo. Básicamente, si tuviera que resumir, tenemos que lograr los adultos que la pantalla sea una herramienta de juego, de trabajo, de diversión, de interacción, y no una droga.
Lamentablemente, hoy para la mayoría de nosotros los adultos, la pantalla es una droga que no podemos dejar, por eso la llevamos al baño, incluso, por eso, nada, uno hace un esfuerzo para, otra vez, sigo confesando, este, me fui a dar una charla con mi hija, con la que escribo, y se había comprado un reloj despertador porque no quería cargar su teléfono en la mesa de luz porque, nada, por las ondas tóxicas, pero además para no verlo, me acuesto y leo un libro y no miro el teléfono. Y entonces me miró y me dijo, te regalo el reloj. Y bueno, como me regaló el reloj despertador, tuve que empezar a cargar el teléfono en el baño y se lo agradecí un montón. Mi marido de repente me mira y me dice, ¿qué es ese tic-tac, tic-tac que suena en tu mesa de luz? Claro, hemos perdido la costumbre de tener un reloj despertador en la mesa de luz. Y la verdad es que me va mucho mejor porque me voy a la cama y leo y converso con él si es que está al lado mío. Pasan cosas fabulosas. Y ahora sí vamos a lo que es vincular y no puedo dejar de hablar de Donald Winnicott. No, no, más para atrás, más para atrás. Mi super maestro, Donald Winnicott. El ser humano, a pesar de que nos quieren convencer de que de que los chicos hoy son nativos digitales, fuimos, somos y seremos nativos vinculares. Un bebé sin su mamá se muere. Necesita ese vínculo. De hecho, Spitz estudió, otro psicoanalista, estudió lo que pasaba en los hospitales cuando un bebito estaba internado sin su mamá. En la medida en que no hubiera una enfermera que fuera la encargada de ese bebé, que se sintiera como su mamá postiza en esa internación y que durante 8 horas se dedicara exactamente a ese bebé como si fuera su bebé propio, los bebés se morían. Porque no se puede vivir sin un vínculo, porque el bebé se ve, no tiene espejo y se ve en el vínculo con ese adulto que lo cuida, que lo quiere, que lo mima, que lo ayuda incluso a entenderse a sí mismo. Piensen que un bebé se mira y se siente tan valioso como le muestran que es, pero entonces, ¿qué pasa con la diferencia? Cuando le damos de mamar a un bebito, mirando el hoyito del cachete y mirando cómo agarra nuestro dedo y sonriéndole y nada, observando a ese bebé, que cuando le doy de mamar a un bebé mientras estoy jugando a un solitario o chateando con una amiga por WhatsApp. La diferencia es abismal y no estoy diciendo que no hay que hacerlo nunca, pero me parece que nos estamos pasando para el otro lado y realmente los bebés y los chicos están muy solos. La realidad es que las conexiones neuronales ocurren en el intercambio con otro ser humano. Un bebé nace con una posibilidad de conexión dentro del cerebro infinita, con muchísimas conexiones, pero esas conexiones se tienen que activar. Y se activan, vamos a ver una diapositiva de eso también, en el encuentro con otro ser humano. Entonces, una de las cosas más tremendas que se pueden podar es el encuentro humano. A lo largo del crecimiento hay podas neuronales. Imaginemos, Fernanda, que está en el campo, que tenemos frutales. Podamos los frutales, porque si yo podo un frutal, me va a dar 200 ciruelas de muy buena calidad y de muy buen tamaño y muy dulces. Si yo dejo las 400 ciruelas, me va a dar 400 ciruelas de mala calidad, no tan buenas. Entonces, qué importante es entender lo interesante de este vínculo que tenemos. Tenemos un verdadero problema con mi presentación. Este, bueno, Winnicott estaba absolutamente dedicado a la tarea de enseñarle a los papás y a las mamás a entender lo que le pasaba a los hijos. Y entonces, somos nativos vinculares y en ese vínculo prosperamos. ¿Y qué pasa en ese vínculo? Ese chiquito se enoja o un bebé no se quiere bañar. Y la mamá le dice, ay, sí, qué frío sacarte la ropa y tener que bañarte. Y le empieza a cantar, el que quiera nadar un rato. Y mientras se lo va cantando, el bebé se acostumbra y dice, wow, qué bueno. Cuando me empiezan a cantar esta canción ya significa que me voy a bañar. Y si, primero me doy cuenta que mamá está entendiendo lo que me pasa porque entiende mi fastidio. Segundo, la voz de mi mamá me hace darme cuenta que en poquitos instantes, apenas pase la incomodidad de sacarme la ropa y de tener frío, voy a estar adentro del agua. Y bueno, si esta mamá, claro, no podés cambiar un bebé mientras mirás un teléfono, pero no estuviera atenta a esta comunicación, no le podría devolver a su hijo la idea de, ¿me entienden? No solo me entienden, sino me hago entender. Esto me incomoda, esto me molesta, esto me asusta, esto me pone triste, esto me angustia. Y se va armando adentro de la cabeza de estos chicos como un montón de carpetas que tienen que ver con lo que nosotros les devolvemos.
Y esto empieza en los primeros años de vida, pero en realidad continúa toda la vida, que seguimos enriqueciendo esas carpetas, la de la frustración, la del enojo, la de el miedo, la de la vergüenza, la de la humillación. Hay un montón, la de la alegría, la del entusiasmo, la del agradecimiento, como hablábamos antes de que empezáramos. O sea, la carpeta de la gratitud se va como enriqueciendo en el contacto con otro, porque me parece que la gratitud, por ejemplo, sería casi imposible, sino, ¿la gratitud de qué? ¿O de quién? Sería imposible si no hubiera otro ser humano en el estado de la gratitud. Entonces, qué importante es entender que somos así, entender que pensemos la diferencia entre la granja chocolata, que es la granja, cuando nada, en el jardín de infantes los chiquitos van a una granja y ven, ordeña la vaca, o no la ordeña el granjero, pero hay olor a leche caliente, se acercan, se embarran, están conectados con todo lo que está pasando, a ver, bien, en vez de la granja chocolata, mirar por televisión la granja de Zenón. En la granja de Zenón también ordeñan la vaca, pasan un montón de cosas, pero no hay olor, no hay tacto, no hay contacto, no hay una conversación humana donde las cosas ocurran verdaderamente bien. Entonces, qué importante es esto que está ocurriendo. Bueno, nuestras interacciones ya dije, todo esto ya lo dije. La pantalla no puede ofrecer esto. Ahora sí, dale la siguiente. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Y hay otro autor que se llama Stanley Greenspan, que lo propone para chiquitos con dificultad, pero en realidad primero lo ofreció para niños sanos, y es este floor time, tiempo de cola en el piso lo llama. Otro autor lo llama play time, tiempo de jugar, y es tiempo de jugar con papá, con mamá, con la abuela, con el tío, con el vecino de enfrente. O sea, ¿y qué quiere decir este tiempo? ¿Qué les pedimos los psicólogos? Yo les pido a los docentes 1 minuto de intercambio con cada niño por día. Y entonces, los 200 días de clase, ese alumno o esa alumna se sintió visto, mirado, tenido en cuenta. A uno le rascó la cabeza, al otro le miró el cuaderno y le dijo, wow, qué bueno. Al tercero le guiñó el ojo, pero ese chico salió del cole diciendo, el docente me mira y me tiene en cuenta, no soy uno más, soy uno de verdad. A los papás y mamás y abuelas y tíos les pido mucho más que eso, que es 15 minutos por hijo por día. ¿De qué manera? Entrando en su campo de intereses. No es que nos acompañen al banco, no es que nos ayuden a cocinar, podría ser, si es lo que ellos quieren hacer. Si ellos quieren hacer una torta, y entonces acompañarlos en eso sí sería. No es que nos acompañen al supermercado, esas son cosas extra. Es ¿qué tenés ganas de hacer hoy conmigo? Sería convertirnos nosotros en juguetes para ese hijo o para esa hija. Y obviamente, cuando es chiquito me tiro al piso a jugar. Cuando es un poco más grande, a lo mejor voy a compartir un juego de mesa o me voy a sentar en el bidet mientras se baña y le voy a dar conversación. Cuando es un poco más grande, le voy a llevar un vaso de Coca-Cola al cuarto, me voy a sentar en su cama para escuchar su música. O sea, tenemos que tener la habilidad de ir viendo cómo hacemos para convertir este tiempo de calidad con ese hijo, con esa hija, con ese nieto, en algo ¿para qué? Y la sensación de los chicos es para mí es autoestima al 1000, o sea, es la vitamina de la autoestima, porque dicen, papá, mamá, la abuela, el tío, interrumpen su agenda ajetreada y ocupada y sus problemas tan serios para pasar un rato conmigo, que de por sí eso es fabuloso, pero la segunda cosa fabulosa que pasa es, eh, cuando yo me meto en el mundo del chico, descubro cosas interesantísimas y les cuento algo que me pasó con un paciente, no con un hijo. Era un chico de 16 años muy introvertido, muy tímido, muy calladito. Tenía 16 años y llegó al consultorio contándome que él era fanático del dibujito animado de Dragon Ball Z, que es un dibujito que ven chicos de 4, 5, 6, 7 años máximo. Y yo dije, wow, ¿qué? ¿Dragon Ball Z? Wow. Nada, lo evalué un poco y en un momento dije, basta, voy a ver Dragon Ball Z para ver qué pasa. O sea, ¿qué puede ser de interesante para un chico de 16 años? Porque además se iba a la calle Corrientes y compraba muñequitos y buscaba todos los cómics que había. O sea, era fanático de Dragon Ball Z. Empecé a ver dibujitos de Dragon Ball Z y descubrí algo que nunca pensé que iba a descubrir, que es esa serie, no creo que el que la hizo lo sepa, pero de alguna manera es la versión infantil del viaje del héroe de Joseph Campbell. Porque
Goku es un chiquito que cuando se enoja, cuando se frustra, toma mucha fuerza y se defiende y va haciendo transformaciones y cada vez es más fuerte, cada vez es más capaz y cada vez es más poderoso. Entonces yo miré y dije, entendí todo lo que le pasa a este paciente. O sea, yo no estaba entendiendo lo que le pasaba. Cuando yo me meto en su mundo, descubro cosas súper fabulosas. Entonces, por ahí hoy no es Dragon Ball Z, por ahí hoy es el jueguito de la PlayStation, por ahí hoy es que le gusta un deporte que a nosotros no nos interesa, o por ahí es leer la novela que están leyendo, o mirar una serie que nos parece un torre a nosotros con ellos. Me pongo a mirar esa serie y van a aparecer un montón de cosas interesantes que me van a hablar del mundo de ese hijo, pero hay que dedicarle tiempo a esta situación. Bueno, chiquitos a su altura, más grandes acompañarlos. Y la otra cosa súper interesante, sobre todo con los chicos, es que si tenemos chicos que son como repetitivos en lo que hacen, que hay un montón de chiquitos que, no sé, ponen los autitos y los ordenan en fila. Y entonces yo un ratito lo escucho, estoy ahí, también ordeno. Y de repente, ¡ay! Se me escapó el autito y se me desordenaron. O sea, empiezo a ponerle creatividad sin que el chico se enoje, digamos, pero, o no sé, está enojado con la mamá o me pega tiros, 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 juega conmigo, me pega tiros y ¡pa! Me muero, me muero, me muero. Y entonces le digo, me tenés que dar un beso para resucitarme. Y ¡pum! Me da un beso y resucito. Y de un momento que me aburro de que me pegue tiros y morirme, y le digo, ¡ah! Me tiraste con la pistola de los besos. Y entonces te ataco y te doy 400 besos porque vos me tiraste con la pistola de los besos. Entonces, esta posibilidad de estar ahí en ese rato compartido les abre a los chicos un montón de posibilidades, que pasa otra cosa tremenda, y es que nosotros jugamos de chicos de puro aburridos. Nuestro juego era imaginativo, era creativo, no necesariamente era de competencia. Jugamos a juego de roles, al papá y a la mamá, a la maestra, al doctor, a miles de cosas jugamos. Porque la televisión era un plomo. El dibujito que querías ver lo daban una sola vez por semana a las 5 de la tarde y nunca más. Entonces, nada, no había más remedio que jugar, sola, acompañada. Jugábamos con los vecinos, cosa que hoy tampoco pasa. O sea, hay poca interacción con el vecindario porque lo van a robar, van a secuestrar. Y estos chicos no tienen esa opción, porque lamentablemente o tienen la tele prendida, o están jugando en la Play, o tienen un montón de pantallas con las que ellos se entretienen para que papá y mamá puedan seguir trabajando. Y entonces, lamentablemente, otra función de este floor time es enseñarle a los chicos a jugar. Jugar con los que saben y enseñarles a los que no saben, porque los que no saben no tienen manera de aprender. Y entonces ahí también los papás entran en una vorágine tremenda que es tremenda para la no comunicación, porque es que cuando vuelven del colegio, lo pongo el lunes en taekwondo, el martes en entrenamiento de no sé qué, el miércoles en el taller de no sé qué cosa, aikido, y ¿por qué? Es que si se quedan en casa se pelean entre ellos, se aburren, se portan mal, y creo que es al revés. Tienen que estar en su casa haciendo nada, aburriéndose, interactuando de mala manera o de buena manera entre ellos y con nosotros, para descubrir que sí se pueden hacer cosas, pero ponemos el carro delante del burro, o sea, la solución que encuentro me perjudica más todavía y los perjudica a ellos más todavía. Bueno, y acá otra definición importantísima que no tiene, no es solo el juego, la charla, la interacción, el intercambio humano sacia. O sea, me satisface. Ya está. Estamos construyendo una casa con mi marido. Bueno, un rato conversamos de eso y listo, ya está. Ya hablé, ya me explicó todo lo que quería explicar, ya le escuché, ya le di mi opinión. Me voy a hacer otra cosa o me pongo a conversar de otro tema. La pantalla no solo no sacia, sino que estresa. O sea, ¿por qué? Porque cuando mi marido me viene a contar lo que pasó con la obra, él me lo cuenta a mí, se descarga, busca mi opinión y nada, lo ayudo yo a procesar mejor lo que le pasó en el día de hoy en la obra. Cuando en la pantalla lo que llega, llega y difícilmente llegue lo que él necesita para procesar los inconvenientes que tuvo con el capataz en la obra, que no hizo lo que él quería. Y entonces no solamente no logró resolver lo que quería resolver, sino que además gastó tiempo y encima lo estresaron otras cosas, porque vio violencia, un montón de cosas que no le hacen bien. Entonces realmente es re complicado y está buenísimo poner un poquito más de empeño en la comunicación. Les cuento acá la granja de Cerón ya estaba, pero este speech de la película En busca del destino a mí me impactó un montón. No sé si la recuerdan, es un chico muy, muy inteligente que limpia en una universidad americana de la Ivy League, que creo que es el MIT. Y nada,
es más malo que una araña, porque lo trataron muy mal cuando era chico, pero es un genio intelectualmente, entonces deciden curarlo. Y le buscan psicólogos y finalmente aparece un psicólogo que puede con él y el psicólogo le dice, no entendés nada de la vida, básicamente le dice, si preguntás algo sobre arte, me vas a contestar con datos sobre todos los libros que se escribieron de Miguel Ángel. Lo sabés todo, vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, pero no podés decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca estuviste ahí ni contemplaste ese hermoso techo. No lo has visto. Y ahí yo agrego, agreguémosle a la Capilla Sixtina que yo estoy con alguien querido en la Capilla Sixtina. Y si la experiencia es rica yo sola, compartida es mucho más rica todavía. Y lo digo porque sé, porque por ahí acompañaba a mi marido a trabajar. Mientras él trabajaba, yo paseaba. Y a veces me daba decirle, salí de tu trabajo y venía a compartir esto conmigo. Me encontré, por ejemplo, en Milán con el cuadro de la Última Cena, en una iglesia, en una época en que ese cuadro no era ni conocido. Y yo quería decirle a los que estaban en la vereda, por favor, vienen a ver este cuadro de la Última Cena. Quiero compartir con alguien esto que acabo de ver. Bueno, si no hay comunicación, no hay posibilidad de eso. Y hoy pones la Última Cena en internet y te ves el cuadro, ves la historia de Leonardo da Vinci, sabes en qué iglesia está, podés pedir turno para ver el cuadro, pero no estás ahí descubriendo algo que muy poca gente había descubierto. Continúo. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare, pero no has estado en ninguna. No has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto, pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable, ni te has visto reflejado en sus ojos. Esta conversación es pre-pantallas, pero podría ser muy similar en el post pantalla con otros ejemplos. En el museo podría decir, te metes en internet en el Louvre y miras todos los cuadros que querés, pero no entendés nada de nada. O sea, podría ser exactamente lo mismo. Y bueno, la naranja chocolate ya está. Vale, lo siguiente. Acá viene otro psicólogo muy querido por mí, que es el doctor Masud Khan. Es un psicoanalista también, y él tiene un artículo que se llama Estar en barbecho. Estar en barbecho es el momento en que la tierra, después de la cosecha, se da vuelta a la tierra y se la deja que se autonutra. Eh, Estamos en un mundo en el que la tierra ya no se autonutre, le ponen nutrientes y la vuelven a sembrar y hacen doble siembra. No sé cuál es el resultado de eso. Alguien me dijo que no era malo, pero vayamos al concepto del barbecho humano, no del barbecho de la tierra. La tierra necesita tiempo para enriquecerse. Y en este hacer nada, yo empecé hablando de el semáforo y de la cola del supermercado, todos esos momentos en que esa interacción humana descubrimos nuestra originalidad, nuestra creatividad, nos conectamos con nosotros y con los demás. Voy a la cola del supermercado. Estoy, la señora de adelante está teniendo un problemón con un chiquito que se porta pésimo. Y ese chiquito está, nada, sentado en el carrito, la señora pasa los productos y yo puedo mirar mi teléfono o sacarle la lengua al chiquito. Y el chiquito le saco la lengua y ¡ay! Se desconcierta y me mira y empieza un intercambio con ese chico. La señora hace tranquilamente su compra, me agradece porque yo le estuve entreteniendo al chiquito y yo salgo absolutamente enriquecida porque ayudé a una mamá a no volverse loca con el supermercado. El chiquito me hizo morir de risa y acordarme de cuando yo tenía chicos chiquitos y todo esto se nos pierde cuando estamos con la pantallita delante de la nariz. El tiempo para no hacer nada es necesario para todos, para grandes y para chicos también, porque es el tiempo también de la desintoxicación. Dale la siguiente. ¿Qué pasa en la pantalla? Estos son conceptos muy teóricos, pero trato de resumírselos. Se fortalece la zona dorsolateral de la corteza prefrontal y entonces aparece esta atención parcial continua. O sea, presto atención rápida y corta a muchísimos temas, pero no puedo profundizar. El estado de flow, que es un estado que descubrió un señor con un apellido irrepetible, que se llama Mijail no sé qué cosa, este, él habla de lo que hace falta, es ese estado en el que yo no estoy hablando con otro, ahí estoy hablando de la comunicación conmigo, me meto adentro mío y de repente emerjo 3 horas más tarde,
pasó el tiempo y yo estuve investigando, leyendo, pensando, hasta podemos entrar en estado de flow en la computadora, si lo hacemos en este estado de que estoy investigando un tema que me interesa un montón. El estado de flow está casi imposibilitado, con la inteligencia artificial va a desaparecer definitivamente, porque salvo que hagamos cosas muy, muy inteligentes no va a ser nada fácil que esto sea así. Entonces, haciendo algo o muchas cosas, sin profundizar, buscamos lo nuevo, porque necesitamos la permanente dopamina, el estímulo, lo nuevo, lo interesante, el estímulo siguiente. Estado permanente de estrés, hormonas en sangre, cortisol y adrenalina, norepinefrina, cortisol. Y esto, estaba buenísimo el cortisol en sangre cuando estábamos en la selva y veíamos un león, porque el cortisol nos permitía congelarnos para que el león no nos vea, correr rápido si creíamos que corríamos más rápido que el león, atacar si creíamos que éramos más fuertes que el león. Fabuloso, pero ese cortisol aparece y tiene que eliminarse. Si yo estoy permanentemente segregando cortisol porque el estímulo siguiente, el estímulo siguiente, el estímulo siguiente me llenan de adrenalina, lamentablemente tenemos lo que tenemos. Depresión, ansiedad, estrés, falta de proyecto, o sea, pasan un montón de cosas que tienen que ver con que no hemos sido, hemos perdido la capacidad de autocurarnos y lamentablemente hemos perdido la capacidad de curar al otro, no solamente de autocurarnos. Acá hablo de las podas neuronales que ya les conté. Se poda lo que no se usa, entonces qué importante es que no se pode la conexión humana, porque no es que nunca más me voy a poder conectar con alguien, pero esos adolescentes que ahora están empezando a cortar los teléfonos en los colegios para que no los usen en el recreo, habían perdido la capacidad de conversar en el recreo del mediodía. Estaban conversando entre ellos a través del WhatsApp, no conversando. Y entonces, nada, no me animo a invitarlo a mi amigo porque, nada, el cara a cara me resulta amenazante y no puedo parar, no. Y la pandemia no hizo más que agravar esa situación y muchos chicos salieron de la pandemia con enormes dificultades para la conexión humana. Entonces, nosotros no nos podemos meter en el colegio, pero sí podemos conectar en casa ratitos, sin amenazar, pero que la conexión sea divertida. Y la conexión no tiene por qué ser, conversemos en profundidad sobre la inmortalidad del cangrejo. Podemos jugar un juego de cartas a la podrida. Podemos, no sé, jugar al Monopoly y morirnos de risa y divertirnos, que uno gana, que el otro pierde, que uno se enoja. Eso también es comunicación. La comunicación no es solamente conversar, es estar con el otro pasándolo bien con ese otro. Y desde este lado, qué interesante es ver por las podas neuronales que las especializaciones no son buenas hasta mínimamente los 9 o los 10 años. O sea, ya sea jugar mucho al tenis o todo el tiempo en bicicleta o solamente jugar al ajedrez o solamente ver televisión, hace que se poden zonas que no está bueno que se poden. Entonces, qué importante es que los chicos sean hasta los 8 o 9 buenos, excelentes para nada, pero capaces de todo. Y entonces volvemos a la comunicación. Un chiquito de 4 años decide que no le gusta jugar al fútbol. No, yo no, juego mal, mis amigos, claro, los amigos, miren lo que pasa, los amigos van todos a Marangoni. Y van todos a Marangoni porque a través de las redes o a través del colegio o a través de lo que fuera, las mamás dijeron, pongo a mi hijo en Marangoni para que no pierda el tren o para que esté con sus compañeritos. Van todos a Marangoni. El nuestro, con buen criterio, dijimos, no, tiene 4 años, a la tarde que vuelva a casa y que se aburra y que juegue y no haga nada Marangoni. Pero inmediatamente dice, soy malísimo para el fútbol, todos los demás son buenísimos para el fútbol, yo soy malísimo para el fútbol. ¿Qué necesita ese chiquito? ¿Ir a Marangoni? No, necesita que su papá le diga, vamos a patear unos penales todos los días, un ratito. Y no es patear penales otra vez, es comunicarse. El papá se deja hacer goles, el papá le patea despacito, el chico se siente un campeón jugando al fútbol con su papá y probablemente en el siguiente recreo sí juega al fútbol con sus amigos porque con papá descubrió que jugar al fútbol está bueno. Si papá no tiene ni idea de todo eso, o si papá en la cancha desde el costado lo insulta, corre, no seas idiota, no se va a lograr este objetivo mío, porque no es solamente comunicarse, es cómo nos comunicamos. No sé por qué me estoy metiendo con los papás, acá tengo un Martín que me está mirando, pero eh, me imaginé otro ejemplo, porque es muy los ejemplos que se me ocurren son justo masculinos. Eh, Podemos jugar al ajedrez con un hijo.
y puedo divertirme y pasarla bien y enseñarle a usar las piezas y hacerlo sentir capaz y genio. O puedo decirle, dale, apúrate, no tenemos toda la tarde. ¿Sos tarado? ¿Para qué haces ese movimiento? Ya sabés que con ese movimiento, nada, eso no es comunicarse, eso es un desastre. Sí, no es solo comunicarse, es comunicarse adecuadamente, de acuerdo a la edad de cada chico, para realmente el objetivo. ¿Y por qué es tan importante? Porque los adultos cuidamos y los chicos son cuidados. Entonces, este adulto que cuida, ¿por qué cuida el adulto? Porque el adulto es capaz de un amor generoso, se sacrifica por los chicos, entiende lo que les pasa. Los chicos cuando están entre pares están acá. Este chico no lo piensa, sos un animal, dibujás horrible, ay, tenés olor a mocos, o sea, se dicen cosas horribles porque son malos, no, porque son chicos, porque son inmaduros, porque no logran tener esta capacidad de querer al otro y de pensar en beneficio del otro. Por eso es tan importante que en muchas de estas cuestiones haya un adulto que esté resolviendo, ayudando, acompañando para que este chico vaya creciendo en su confianza en sí mismo. Bueno, dale la siguiente. Eh, Carlos Honoré, en un libro muy interesante que se llama Bajo Presión, hizo evaluó un montón de investigaciones, pero les cuento una sola. Se pensó y se hizo, perdón, una clase de francés grabada en 15 minutos y después a un grupo de chicos se les pasó la clase en francés grabada y a otro grupo de chicos la misma profesora les dio la misma clase de 15 minutos. Los que tomaron la clase por pantalla aprendieron 10 o 20% de lo que la profesora enseñó. Los que tomaron la clase personalizada con la profesora aprendieron 80-90% de lo que la maestra enseñó. ¿Por qué? Porque hay vínculo, porque hay energía, porque la maestra ve cuál se distrajo, cuál no entiende, cuál tiene cara, a quién hace pasar. Se pasan un montón de cosas diferentes en lo personal. Y esto en otra investigación que no es de él, pero muy parecida, eh, chiquitos que habían aprendido a hablar taiwanés, por ejemplo, un idioma bien ajeno al nuestro, se fueron de Taiwán, se fueron a su país de origen, creo que era Francia, y algunos bebés les siguieron mostrando televisión en taiwanés. La perdieron el idioma. Y a otros chiquitos les siguieron hablando en taiwanés. Y esos chicos siguieron hablando taiwanés. Entonces, miren si es importante el vínculo humano. Hay un montón de funciones que se van a perder si no las hacemos de esta manera. Esto mismo que sucede en casa. Y otra cosa del mismo Carlos Noré, se hizo esto que les expliqué hace un rato, pero está probado, digamos, se hizo una especie de caja robot, que no era un robot, era de cartón nomás, y los chicos entraban en una sesión de juego también de 15 minutos. Antes de entrar les evaluaban cortisol y adrenalina en sangre para medir el estrés, y cuando salían les volvían a medir. Cuando entraron a jugar, cuando salían de jugar tenían menos estrés en sangre que cuando habían entrado. Si hicieran ese mismo experimento a través de la pantalla, los chicos saldrían de la pantalla con más estrés y no con menos, porque a las dificultades normales de la vida diaria se hubieran agregado las otras, lo que le pasó, que el amigo le dijo que era malísimo jugando, lo que le pasó, que perdió el jueguito. Entonces, lamentablemente es súper importante mantener estos vínculos humanos porque somos nativos vinculares. Dale la siguiente. Los chicos cada vez más están en actividades pautadas, todo es muy atractivo y adictivo, no es el mundo real y se suspende el ambiente infantil porque, no sé, yo he recibido consultas de una chiquita que en el mismo colegio, en la clase de tecnología, estaba viendo pornografía y tenía 7 años. Por supuesto que no la miró a propósito o que alguien le dijo, poné tetas.com y ella puso y se encontró con una escena. Se armó un escándalo tremendo. El colegio dijo, lo que pasa es que si nosotros le ponemos muchos filtros a las computadoras, los chicos no pueden hacer nada, porque por empezar a ponerle filtros y ya no se puede hacer nada en el colegio. Pero no es que lo hagan a propósito, no hay mala voluntad, no hay nada, pero pasan dos cosas. Primero, la casualidad. Y segundo, esto que les acabo de decir, si un amigo de esta chiquita puso eso en la computadora y se encontró una escena que lo impactó emocionalmente, la manera de resolver lo que me impactó emocionalmente, lo va a hacer haciéndoselo a otro. Entonces, la miro a mi amiga
cuando pone eso y le veo la cara de espanto de mi amiga, que es la misma cara de espanto que puse yo, y voy como diluyendo mi estrés a través de sacármelo a lo otro, o me desespero y cada vez quiero mirar más escenas. Entonces, qué importante es entender que los chicos están sobreestimulados, más adelante voy a decir, sobreestimulados, sobreinformados, pero mal formados. O sea, la formación va a venir del vínculo humano, no va a venir de las pantallas, definitivamente. Les cuesta prestar atención en clase, mucho estímulo intenso. En la película Play Again hablan de arresto domiciliario con estos chicos. ¿Por qué? Porque papá y mamá trabajan, necesitan que los chicos estén quietos y seguros y que no se peleen, y la gran solución es en una pantalla. Entonces, que no haya interacción. Y la otra cosa que empieza a pasar es que, aún sin pantalla, están escolarizados de tan chiquitos que aparece la competencia entre ellos. Y la competencia ya no es juego. Cuando yo compito soy más rápido, lo hago mejor, y entonces ya es casi un trabajo la competencia. El verdadero juego es este juego en el que somos juntos y estamos yendo al mundo de el hombre araña, o somos juntos y entonces luchamos contra lo que fuera, o jugamos al papá y a la mamá o al doctor. Ese es el verdadero juego. La competencia de te gano y me ganás ya deja de ser juego y lleva a muchísimo estrés. Dale la siguiente. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Ahora vamos a hablar de lo que pasa cuando hablamos. Téngame paciencia que ya llegamos. Eh, Ritualicemos primero nuestro uso. Qué bueno que es, entro a casa y dejo el teléfono por lo menos una hora sin mirarlo. Y si tengo algo muy urgente, a la media hora me encierro en el baño, miro lo que quiero mirar y salgo otra vez sin el teléfono. Y me he encontrado mi yerno, ir a su casa, y él estaba sentado en el auto afuera de su casa terminando de trabajar para poder entrar a su casa a estar disponible, a contestar preguntas, a ayudar con los deberes, a lo que fuera, pero a estar presente en la vida de sus hijos. Es tremendo entrar con el coso y decir, no, pará, ahora no puedo, espera, espera, espera. Los chicos, la sensación de los hijos es, no le importo, no le intereso, lo mío es mucho menos importante que el trabajo. Entonces, primero ritualizar nuestro uso. Para los chicos es fabuloso ritualizar porque, no sé, vamos a la pantalla. Pueden usar la pantalla después de terminar la tarea, después de cerrar la mochila y después de bañarse y hasta la hora de comer. Si no tenemos toda la tarde, pongo a la play, pongo a la play, pongo a la play, me da tu teléfono, me da tu teléfono, me da tu teléfono. Es tremendo, es aburrido, uno se termina ofuscando. O sea, cuando empecemos con esas cosas, empecemos a ver cómo puedo resolver esto. Y bueno, busquemos una ecuación que nos sirva a nosotros como familia. Obviamente, esto va a incluir una hora entera en la hora de comer, que son 15, 20 minutos antes, la hora de comer, más 15, 20 minutos después, para ir armando un sistema, porque además los chicos nos miran, y cuando nosotros les demos a ellos su propia herramienta, van a tener que hacer lo mismo que hacemos nosotros. Si yo de 8 a 9 y media no uso la pantalla, cuando le dé a mi hijo el teléfono y le diga de 8 a 9 y media no la puedes usar, se la va a tener que bancar, porque ese es el código de mi casa, que es, esto es así. Entonces cada uno va a encontrar su ritmo, después de que oscurece, un poco más la tarde de lluvia, por ahí cuando vienen amigos, y por otro lado, invitamos una pijamada, muy de moda. Mi primera consigna sería sin pantallas. Porque si invité 5 chiquitas de 11 años, que cada una viene con su tablet, van a estar toda la noche cada una mirando su tablet y no van a hablar entre ellas. Ahora, ¿para qué hice una pijamada? Las hubiera dejado cada una en su casa y que actúen, que nada, que se intercambien a través del Zoom y listo, que no necesito hacer la pijamada. La pijamada tiene que ver con algo vincular, con jugar, con charlar, con pelearse, con aburrirse, con incluso ver juntas una película. Porque no estoy diciendo no hacer nada de pantalla, pero no es lo mismo ver una película que la eligen entre todas. Todas estas cosas es importante ir grabándolas. ¿Y por qué las digo? Porque se van naturalizando las prácticas y otro tema que nada que ver, pero me consultan y les digo, a ver, si un chico que no es tuyo en el auto insulta, vos tenés todo el derecho de decirle, en mi auto no decimos malas palabras. Y resulta que las mamás me dicen, no, si yo le digo eso, la mamá no va a querer hacer más pool conmigo.
Y yo le digo, pero a ver, es tu auto. Y me parece que estaba buenísimo educar entre todos y educar en comunidad. Y le haces un favor enorme a esa mamá. Y si esa mamá no quiere hacer pool con vos porque vos le dijiste a su hijo que no diga malas palabras, bien perdida está esa mamá para tu vida. Pero realmente vamos naturalizando y vamos creyendo, es que si hago una pijamada sin pantallas no va a querer venir nadie. Pero va. Y el otro día una mamá me decía que fue al consultorio con su hija o con su hijo, no me acuerdo, y que llevó cosas para jugar. Y que llegó al consultorio y como lo que yo veo cuando voy al consultorio de trabajo es cada ser humano tiene una pantalla y cada uno está metido en su burbuja digital y listo, y no hay nada de interacción. Y esta señora se puso a jugar con su hijo y se empezaron a acercar los otros chiquitos como moscas. Y terminó siendo ella la animadora de un encuentro mucho más interesante. Los chicos dejaron su pantalla y fueron a jugar con una mamá que tenía ganas de jugar y que quería jugar con su hijo y era mucho más rico todavía jugar con los otros. Y estas son las cosas que yo digo que yo tengo una edad que recuerdo haber jugado al ahorcado en la sala de espera del médico, haber jugado a adivinar lo que acabo de dibujar, haber jugado a quién, no sé, lo que fuera, al veo veo. Pero estos chicos y estos papás jóvenes por ahí ni siquiera tienen noción de eso. Y por eso digo que me siento como el chiquito que dice el emperador está en calzoncillos. Porque digo cosas que para mí son obvias, pero que para los jóvenes hoy no son obvias para nada. Que las pantallas también queden entrecruzadas con otras actividades, con juego, deporte, con lectura. Una sobrina me decía que les cambiaba una hora de lectura por una hora de pantalla. No sé si me parece la mejor solución, pero de alguna manera restringe y acorta un poco el tiempo de la pantalla. Dale la siguiente. Bueno, necesitamos estar ahí para proteger su crecimiento. No podemos confiar, claro, no puedo confiar que no va a mirar lo que no tiene que mirar. Lo que miran es adictivo, no tiene fortaleza suficiente para decir, esto no me conviene, no me hace bien. No podemos confiar en su capacidad de decidir y resolver, porque tenemos que ir acompañando en el juego, para ver a qué juegan, en las lecturas. O sea, yo tengo que ver qué es lo que leen, cómo leen. Por ahí el amigo le prestó algo que a mí no me parece adecuado para su edad, y entonces tengo que estar impregnado. A ver, ¿qué es esto que está leyendo? En las pantallas, por supuesto. En la socialización cara a cara, es muy importante estar. ¿Para qué? Para que si mi hijo lo trató mal al invitado, yo le Felipe, no le puedes hablar así a tu amigo. No, Felipe, ¿qué? Vení, gordo, que te quiero decir algo. Ojo, porque estás jugando todo el tiempo a lo que vos querés. ¿Por qué no jugás un rato a lo que quiere tu amigo? Porque en cualquier momento tu amigo me va a decir que quiere volverse a su casa. ¿Vos querés que se vaya o querés que se quede? O sea, tenemos que estar bastante atentos para esto, porque además hoy tienen menos oportunidades, como están mucho en pantalla, tienen menos. Es fundamental ir armando este clima. ¿Y por qué? Otro cuento gracioso de la infancia de mis hijos. Yo era chiquita, jugábamos a lo que quería el invitado cuando yo era chiquita. Entonces quise trasladar eso a la infancia de mis hijos y nada, jugábamos a lo que quería el invitado. Y mis chicos se me sentaron y me dijeron, piquete. En la casa de mi amiga juego a lo que quiere el invitado. En la casa, acá en casa juego a lo que quiere el invitado. Y en la casa de mi amiga juego a lo que quiere la dueña de casa. O sea, nunca juego lo que quiero yo. Entonces tuvimos que hacer un nuevo código. El nuevo código era un rato lo que quiere el invitado y otro rato lo que quiere el dueño de casa. Porque la nueva sociedad invita a todo yo, todo ya, como yo quiero. Y esto es lo que los chicos van a recibir. Entonces, en la socialización hay que trabajar un montón. Y no había que trabajar antes. Porque antes papá y mamá decían lo mismo que la maestra, decían lo mismo que el gerente del club, decían lo mismo que la parroquia, decían lo mismo que las películas. O sea, toda la sociedad educaba en comunidad para que los chicos socializaran adecuadamente. No sé, se portaban mal en la vereda y cualquier papá salía a la vereda y dijo, todo el mundo se va a su casa. Y todo el mundo se va a su casa. Nadie se lo va a decir, vos no sos mi papá, yo hago lo que quiero, que es lo que contestaría hoy un chiquito en la calle. Entonces, qué importante es estar presentes en esto para ir formando estas personitas para que se vayan convirtiendo en integrantes de una sociedad humana verdadera y no en su majestad el niño, su majestad el adolescente, su majestad el adulto, que estamos teniendo muchos adultos jóvenes hoy, sus majestades que no toleran que nadie les diga lo que tienen que hacer. Bueno, en las pantallas mucho más todavía, porque si un chico a otro en el fútbol le dice, ay, salí, jugá mal, ¿qué estás haciendo? El chico se pone a llorar,
ay, wow, lo hice llorar, yo no quería hacerlo llorar, quería que se corra nomás. O le da una trompada, ah, no, pará, me pegó muy fuerte, no le digo más nada a este. O sea, había maneras en el cara a cara en que íbamos modulando nuestra conducta, íbamos entendiendo lo que nos convenía, lo que no nos convenía hacer. Hoy, en las pantallas, no solamente no modulan, porque no se enteran de lo que pasó, sino que además se suma otro. Le dicen a uno, salí, que estás arruinando todo, te sacamos de la Play, y cuatro más dicen, sí, dale, salí, correte, que estás arruinando todo el juego. O sea, se patotizan encima sin ninguna noción de lo que están haciendo. Y otra vez, ahí tenemos adultos para que los chicos jueguen sin auricular y que yo escuche lo que está pasando y que le pueda decir, che, pará, ¿qué es lo que estás haciendo? Otra vez, no es el afán de te reto. ¿A vos te gusta que te hablen así? A mí no me gustaría jugar con alguien que me habla de esa manera. Yo, si estuviera jugando con ese, lo mandaría a freír churros y me iría a jugar con otro. Bueno, todo esto hay que hacerlo comunicándonos. No podemos simplemente suponer que por ciencia infusa o por ósmosis las cosas van a aparecer, porque de hecho no aparecen. Y de hecho tenemos muchas dificultades sociales y de interacción y de regulación de los chicos. Vamos a los más chiquititos. Los chiquititos no se regulan a sí mismos porque les ha faltado conexión humana. La conexión humana es lo que ayuda a regular, a tolerar niveles más altos de enojo, de dolor, de frustración, de tristeza, a explicar lo que me pasa. Entonces, tenemos mucho chiquito y no tan chiquito desregulado porque falta esta tarea que estamos diciendo. En la sexualización adelantada, todo lo que van a ver no tiene nada que ver con lo que nosotros les enseñaríamos sobre el sexo, sobre el intercambio con otro ser humano, sobre la intimidad, sobre la pareja. O sea, si queremos que nuestros hijos sepan lo que nosotros aprendimos por ósmosis, mirando películas, leyendo novelas, mejor que se lo digamos, porque si no se lo decimos, lo que van a aprender es lo que hoy saben los chicos, que es rinraje. Rinraje, ¿por qué? Porque es toco y me voy. Le toco el traste a una chica y listo, me fui. No sé ni cómo se llama, no me importa, pero hago una marquita más en mi revólver porque toqué un traste más que antes que no lo había tocado. No están acostumbrados a tener relaciones de intimidad con otro, no las conocen. Y entonces la primera relación de intimidad que tienen que tener es con nosotros. Y una vez que conozcan la intimidad, probablemente no se conformen con menos que eso, porque tuve intimidad con mamá, con papá, con mis abuelos, con mis primos. O sea, lamentable cuando reunión de domingo de primos y cada uno está con una pantalla. Es para revisarlo y para decir, muchachos, ¿pero qué? ¿Váyanse a jugar afuera? No. Muchachos, armo el croquet y vamos todos a jugar afuera, papá, mamá, la abuela. O sea, los adultos estamos queriendo que los chicos dejen las pantallas para irse a jugar y es una utopía. Van a dejar las pantallas para irse con nosotros a jugar, si no, no van a ir ni a jugar ni a conversar. Bueno, las conductas adictivas también los tenemos que proteger y ahí tenemos otra cosa que tiene mucho que ver con la comunicación, es lo adictivo es anestesia. Todas las cosas que yo hago para evitar el dolor se convierten en adictivas. Y entonces, si yo quiero que mi hijo llegue a la adolescencia sin una tendencia adictiva, tengo que haber gastado infinidad de tiempo en acompañarlo en las situaciones difíciles, en las complicadas, en las divertidas, en las estresantes, en las que lo enojaban, y a sortear esas situaciones y armar una caja de herramientas donde haya un montón de herramientas que ellos pueden resolver. Maslow dice, si tu única herramienta es un martillo, vas a tender a ver a todo como un clavo. Y si tu única herramienta para evitar el dolor, el sufrimiento, el enojo, la frustración es una pantalla, lamentablemente lo único que vas a buscar es una pantalla, pero no resuelve, porque cuando apago la pantalla, que me tengo que ir a dormir, todos los problemas que tenía se me vienen encima, porque no resolví nada, absolutamente nada. Y, o sea, más y más y más. Y el otro problema que tiene la pantalla es que necesito más de lo mismo. Hay un efecto químico que mucho no entiendo, pero voy a tratar de explicárselos, que tiene que ver con la dopamina, que hace que cuando yo tengo mucha dopamina circulando, la dopamina empieza a esconderse y esto hace que yo necesite más dopamina. Entonces ya no me alcanza con jugar 10 minutos, necesito 20 y después no me alcanza con 20, necesito 40 y ya no me alcanza con ver en pornografía una mujer desnuda, necesito ver un acto sexual y después necesito ver un acto sexual entre tres personas y después necesito más, 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 porque ya llega un momento que no me alcanza para satisfacerme y esto es ad infinitum, o sea, no tiene límite esto que estoy diciendo. Dale.
Bueno, vamos a conversar entonces para transmitir nuestra cosmovisión. Porque ahí dice, antes de que sea tarde les cuesta escuchar. Los chicos hasta los 10, 11, 12, según los hijos, según los niños y la maduración, dicen, ¿cómo sabes? ¡Qué genio! ¡Wow! ¿En serio? Preguntan, quieren saber. Hay una edad particular que es impresionantemente intensa, que son los 4 años, que preguntan y preguntan y preguntan y preguntan sin parar, hasta que uno le dice, basta, cállate, no te quiero contestar más nada. O sea, nosotros mismos los hacemos callar porque estamos hartos de contestar sus preguntas. Pero ese chiquito, si lo dejamos seguir preguntando, y aunque no pregunte, vamos a poder hablarles de cómo vivíamos nosotros el tiempo libre, de lo divertido que era ir a la casa de la abuela y cocinar masita, o sea, miles de cosas que vamos a poder contar de cómo vivíamos nosotros nuestra infancia, lo que era saltar a la soga y lo que era jugar a la carta, lo que fuera. Contarles más y preguntarles menos. O sea, yo transmito lo que yo sé, y sí, lo tengo que transmitir, y además me escuchan. ¿En serio? O sea, vos, no sé, una vez me quise ratear y me pescaron y me castigaron. ¡Wow! ¿En serio? Nada, es súper interesante todo lo que podemos escuchar. Contemos. ¿Y por qué pongo a preguntarles menos? Porque los chicos llegan del colegio, mi experiencia del consultorio era eh, que las mamás, los chicos percibían a su mamá como una aspiradora chupadora de información. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Con quién almorzaste? ¿Con quién jugaste? Y a los chicos les daba ahogo. No, pará, no quiero contarte eso. Ahora, si llegaron del colegio, mi mamá dice, ¿sabés que hoy me encontré con una amiga que me di, qué sé yo, te cuento algo divertido que me pasó, interesante? Si yo cuento y cuento que me encontré, no sé, una señora se le cayó la bolsa del súper y un chico con la bici la quería ayudar, pero le dio miedo que se le pierda la bici. Le dije, no te preocupes, vos ayudale a la señora, yo te cuido la bici. Y de paso le estoy enseñando a ser generoso a mi hijo. Eh, en un cuento, en otro cuento, en el tercer cuento, no le voy a contar, estoy considerando divorciarme de tu papá, eso no se lo voy a contar, pero le voy a preguntar un montón de cosas que sí le van a servir, va a hacer plin caja, plin caja. Eh, y preguntar menos, porque si yo cuento, ellos van a contar, se van a dar cuenta de que sus historias también son interesantes. Cuando vean que las historias de mamá son interesantes, las historias de papá son interesantes. Obviamente, no sé si se acuerdan del papá de Mafalda, que le preguntaron sobre el servicio militar y empezó a hablar a las 7 de la tarde, se ponía el sol y a las 7 de la mañana seguía hablando. No es esa la idea. La idea es hacer historias divertidas y la otra que sirve un montón, que hace años me convertí en eso, es recopiladora de chistes, de canciones, de historias y de cuentos. Eh, Uno va juntando y de repente digo, hasta de noticias en el diario. Uy, ¿sabés que vi tal, escuché tal cosa o leí tal otra? El chico viene con una noticia, con algo del colegio. Y yo digo, ¿sabés qué? Escuché en el diario o vi tal cosa que era así. Eh, y entonces, acumulemos estos datos porque yo, cuando mi hijo viene con un problema con su maestra, si yo le digo, sos un irrespetuoso, ¿cómo le contestaste así? No vamos a ir a ninguna parte. Si yo a ese chico que me cuenta lo que le pasó con la maestra, le digo, "Ah, ¿cómo te enojaste para contestarle de esa manera? Sabés que a mí una vez también me pasó y me mandaron a hablar con la directora y ahí me di cuenta que no era la mejor forma contestar lo primero que se me cruzaba por la cabeza porque me trajo muchos problemas eso. Me parece que vos también vas a tener que empezar a pensar en esto. O sea, si yo me meto de lleno con lo que le pasó, me va a ir muy mal. Si yo puedo ir relatando, incluso aprovecho la película que estamos viendo, a ver, ¿vos me tratarías así como está tratando esa chiquita a su mamá? Si mi hija me dice, no, mamá, es una película, si yo te trato así, no me dejas, me volá la cabeza. Ah, bueno, ok, puedes seguir mirando. Pero si mi hija me dijera, sí, mamá, es una genia, yo no me animo, pero me encantaría animarme, se te acabó esta película, mocosa, vos no mirás más esto. Es muy interesante estar mirando y entendiendo para ver con qué los está impregnando este mundo externo que los llena de un montón de información que no es la que queremos que tengan, porque este es el otro problema. No solo nosotros nos olvidamos de formarlos porque a nosotros nuestros papás no nos formaron, porque nos formó la comunidad y la sociedad, sino que además nosotros no los formamos, pero entra por un montón de ventanas, un montón de cosas que les llenan la cabeza y los deforman en vez de informarlos. O sea, tenemos una enorme tarea con ellos.
Comentemos cartas de lectores. Hay algunas que son aburridísimas, pero los domingos en La Nación hay una carta de lectores, la elegida de la semana, que es especialmente genial. Entonces, con hijos ya más grandes, está buenísimo leer la carta especial de la semana de lectores, porque en 52 semanas vamos a hablar de política, vamos a hablar de un montón de situaciones muy interesantes, muy bien explicadas. Tenemos que estar como muy alertas para ver de dónde sacamos, pescamos estas cosas para poder contarlas a los chicos. Y si hacemos preguntas, hacía rato que no decía esto y me encontré con Columbo y me emocioné. Eh, no sé si alguno se acuerda del policía Columbo. Columbo era un policía que tenía cara de tonto. Estaba todo como, lo mirabas y no dabas dos mangos porque mal vestido, era raro Columbo. Pero el tipo hacía preguntas geniales con cara de estúpido, con cara de tonto. Y entonces la gente creía que era tonto y le contestaba sus preguntas. Y él descubría sus casos porque él hacía preguntas inteligentes con cara de tonto. Yo les propongo a los papás de este planeta hacer preguntas inteligentes con cara de tonto. Si un chico me dice, hoy le di una piña a mi amigo, y yo le digo, ¿cómo le vas a poner una piña? Se acabó la conversación. Si yo le digo, uy, estabas enojado, ¿qué pasó que te enojaste tanto? Con mi mejor cara ingenua de que no me afectó en lo más mínimo que le haya pegado una piña al amigo. Me va a decir, no, porque lo que pasa, nada, y ahí vamos a poder conversar. Ahora vamos a ver unas cuantas diapositivas para ver cuántas veces nosotros arruinamos la comunicación con estos ataques o porque me muero de miedo con lo que me contó, o porque me enojo un montón con lo que me costó, porque le doy una lección de vida antes de tiempo. Entonces, estas preguntas tipo Columbo ayudan un montón para ubicarnos en la situación de lo que estamos hablando. Dale la siguiente. Bueno, la palabra es absolutamente humana, solo los seres humanos hablamos. Se aprende, ya lo dije, en el vínculo con otro ser humano. Los chiquitos rescatados de la selva no hablan. Hubo una película de una chica famosa que fue rescatada, nada, costó mucho humanizarla. Tarzán era mentira. O sea, no es cierto. Todo lo que pasaba con Tarzán, Tarzán era un lobo, no era un ser humano. Si nosotros lo queremos convertir, pero no era cierto todo lo que la novela de Tarzán decía. Nos conecta con otros, la palabra nos acerca, nos ayuda a entender, nos ayuda a integrarnos, nos alivia, nos cura en el lado positivo. O nos enoja, nos ofende, nos confunde, nos pone en la defensiva, nos distancia. Y acá está la clave, otra vez, adultos que cuidan, hijos que son cuidados, lo valioso que es que haya un adulto que pueda pasar por encima del enojo, de la ofensa, de la confusión, que pueda ayudar al otro a aclarar lo que le pasa cuando, claro, es facilísimo comunicarse cuando estamos contentos, pero cuando no estamos contentos no es tan sencillo. Dale la siguiente. ¿Es fácil comunicarse? No. Una cosa es lo que quiero decir, otra cosa es lo que digo, otra cosa es lo que el otro escucha y otra cosa es lo que entiende o interpreta de lo que escucha. Pensemos en nuestras parejas. ¿Cuántas veces yo le digo, no sé qué? Y me dice, ¿me estás retando? No, te pedí que me hagas, no sé, pero no me dijiste por favor. Como no me dijiste por favor, consideró que era un reto. Yo no estaba retando. Es mi marido, me da fiaca dile por favor cada cosa que le pido. Le pido, me alcanza la garra de agua. Entonces, el otro interpreta algo que yo no, de ninguna manera estaba dándole una orden de que me alcance el agua. Y vamos al revés. Lo que el otro nos quiere decir, lo que nos dice, lo que escuchamos y lo que entendemos, interpretamos. Miren la cantidad de lugares por donde podemos equivocarnos horriblemente y entender todo al revés de lo que nos estamos comunicando. Y otra vez, qué importante es que el adulto esté claro para poder respirar hondo, hacer preguntas interesantes. Incluso a veces es darse vuelta y retirarse. Si lo que estoy por contestar es una salvajada, mejor que me vaya a dar la vuelta a la manzana y vuelva y después me ponga a hablar de lo que tengo que hablar. Dale la siguiente. La palabra puede ser problema, puede ser solución. Acá hablo un poco del cerebro. Eh, a ver, ¿me ven la mano? El cerebro es como una mano donde tenemos el tallo encefálico, que es la parte más automática, que hace que lata el corazón y respiremos. Un cerebro primitivo, que es el que compartimos con los mamíferos y que nos ayuda a atacar, a defendernos. O sea, en situaciones de emergencia está buenísimo que se haga cargo el cerebro primitivo. Y una corteza. La corteza es la corteza que piensa, razona, pero aún dentro de la corteza también tenemos dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo, literal, lógico, pensante, repleto de palabras, pero palabras que son racionalizadoras. Y un hemisferio derecho que siente.
el derecho es creativo, es intuitivo, es imaginativo, pero es muy importante que este hemisferio izquierdo o que compartan la palabra para que el hemisferio izquierdo entienda lo que le pasa al hemisferio derecho, lo que le pasa al cerebro primitivo, incluso lo que le pasa acá, porque cuando yo me sonrojo, por ahí me sonrojo porque me dio vergüenza, pero yo tengo que entender esto y lo tengo que entender en palabras. La manera que tenemos de acercarnos a lo que nos pasa son las palabras. Entonces, en el medio, entre los dos hemisferios, hay una parte que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso de las personas que tenemos capacidad de procesar lo que nos pasa en palabras, explicárnoslo a nosotros mismos, es gordito. Y cuando hay poco contacto entre el hemisferio izquierdo y el derecho, el hemisferio calloso es flaquito. Imagínense qué interesante es poder hacer engordar el cuerpo calloso de los chicos que nos acompañan. Hablo de lo que te pasa, o sea, vamos juntos construyendo para que vos puedas entender lo que sentís junto con lo que pensás y tomar una decisión, y acá no lo dije todavía, del cerebro integrado. Y acá también hay un ítem súper importante que no sé si está más adelante, y es cuando un chico se enoja, se ofende, chico, adolescente, adulto, se enoja, se ofende, se frustra, desactiva la corteza a través de la respiración. Yo respiro cortito, cuando respiro cortito la corteza se apaga y cuando la corteza se apaga quedo en manos de mi cerebro primitivo que solo sabe atacar, escaparse o congelarse. Son las tres soluciones rapidísimas, pero que sirven en la selva o sirven en la Panamericana cuando se me viene un camión encima, pero no sirven en la vida diaria. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir cuando un chico se pone en este estado es no contagiarnos nosotros y ponernos en el mismo estado. ¿Cómo me vas a hablar así? ¡Re excelente! Si yo logro respirar hondo y volver a la calma, van a pasar dos cosas maravillosas que la buena comunicación va a tener que ver con esto, por eso les explico todo esto. Porque en este estado no hay comunicación posible, somos dos gorilas que nos estamos matando. Cuando yo me calmo, me acerco a este ser humano que me está mirando y la locura es contagiosa, la calma también es contagiosa. Y entonces, si yo respiro hondo, naturalmente voy a ayudar y este chico va a atender, sobre todo si es mi hijo, pero cualquiera, a que vuelva a respirar hondo y a calmarse. Y además, cuando yo esté en este estado, voy a poder decir, esto que digo todo el tiempo, pongo en palabras lo que te pasa y después, si te voy a poner un límite, te lo pongo. Estás furioso porque no te puedo llevar a la casa de tu amigo a buscar tu carpeta y qué enojado que estás y la rabia, vos contabas conmigo, pero estoy cansada y no puedo y no te voy a llevar. Pedirle que te mande unas fotos y nada, y estás muy enojado vos, pero yo no estoy enojada, yo estoy tranquila, no te llevo, porque no te puedo llevar, porque si te llevara te la haría pagar carísima y no te conviene ni siquiera a vos que yo te lleve a la casa de tu amigo. Y entonces se va calmando, le hago este cuento cortito, rapidito, no gordo, estoy muy cansado, no puedo, pero agrego una cosa más y es 2 horas más tarde, al día siguiente, retomo el tema. ¿Cómo te enojaste ayer porque no te llevé a la casa de tu amigo, eh? Pero yo estaba demasiado cansada y te la iba a hacer pagar, me iba a enojar por algo seguro. Y entonces yo preferí que vos te enojes y no enojarme yo con vos y por eso no te llevé a la casa de tu amigo. ¿Por qué es tan importante esto de 2 horas más tarde o al día siguiente? Porque vuelvo a la caja de herramientas. Nuestra tarea es que los chicos y adolescentes tengan una caja de herramientas llena de recursos y en el momento en que se acaba de calmar, si yo pretendo llenar la caja de herramientas, se va a enojar de vuelta. O sea, no es muy inestable este equilibrio en el momento. Bueno, me la banqué, no me lleves, le pido a mi amigo que me mande unas fotos, pero estoy, que me voy a saltar en cualquier momento. Entonces, es importante retomarlo para ir realmente enriqueciendo esto. Entonces, no respondamos automáticamente el cerebro primitivo, salgamos, esto no lo dije, de nuestros antiguos caminos neuronales. Uno no contesta como quiere, sino como puede. Y cuando estamos estresados, abro la boca y sale mi mamá, o abro la boca y sale mi papá. Y claramente no va a salir con los mejores recursos que sabemos hoy de la neurociencia, de la inteligencia emocional. Van a salir la ofensa, va a salir la culpabilización, va a salir la humillación, va a salir la burla, un montón de cosas que en aquel momento, y no me enojo de ninguna manera con mis padres, porque era lo que se sabía en ese momento y actuaban como actuaban, pero hoy sabemos un montón de otras cosas, entonces podemos salir de ese piloto automático y armar caminos neuronales nuevos que lamento decirles que llevan como 21 días los caminos neuronales nuevos, así que
en la práctica de la gratitud pasa igual. Si uno pasa un tiempo, finalmente después ya queda internalizada, pero también sepamos que los caminos neuronales nuevos no se van, se quedan ahí adentro. Entonces tenemos que estar muy atentos a que no se nos vuelvan a despertar los viejos, porque ahí están agazapados esperando para volver a salir a saltarle la yugular a alguien. Bueno, todo esto ya lo fui diciendo, dale la siguiente. Sugerencias que suman para la comunicación. Escuchemos el doble de lo que hablamos. Es complicado porque la matemática no da, si todos escuchamos el doble nadie habla, no sé, es complicado, pero me parece que está bueno que como adultos a cargo escuchemos más y hablemos menos, porque si yo, en cuanto yo empiezo a escuchar hasta el final, porque en cuanto yo empiezo a preparar mi respuesta, dejé de escuchar. Porque nada, ya estoy. ¿Y qué me pasa? Si escucho hasta el final, por ahí, lo que yo estaba por decirle, lo dijo mi hijo. O lo que yo estaba por decirle, uy, lo pensé mejor y me doy cuenta que por ahí no era lo que yo le tenía que contestar. Entonces, escuchemos más, escuchemos hasta el final, no preparemos la respuesta hasta que el otro termine de hablar. Respetar los silencios es muy difícil. Soy psicóloga y es toda una tarea y me cuesta un Perú cuando el otro se queda callado. Me da mucho trabajo y es muy importante empezar a trabajar para poder tolerar que el otro, estoy con vos en enorme intimidad, pero en silencio y podemos estar en silencio y no necesitamos agarrar el teléfono y hacer nada, no, te estoy acompañando en este silencio. No tomarnos las cosas personalmente está buenísimo. No sé si leyeron los cuatro acuerdos, pero está muy bueno. Y yo agrego otra que me enseñó, les voy a recomendar una charla TED fabulosa de un director de orquesta que se llama Benjamin Sander. Benjamin Sander con Z. Es un director de música brillante. Hoy es un tipo, una persona muy grande, pero nada, la charla no tiene ningún desperdicio y me gustó mucho su charla sobre la mirada. Él lo que dice es que él busca iluminar la mirada de sus músicos. Y creo que en la comunicación tenemos que encender la mirada de los interlocutores y que los otros enciendan la nuestra. O sea, qué interesante es esto de encender la mirada. Bueno, me gustó tanto que me compré su libro, que me costó mucho conseguir, estaba en inglés, y él habla de una regla número 6. No, no les cuento cuento, pero la historia es así. Eh, en una conversación, a la gente que entra a interrumpir le dice, recuerde la regla número 6, recuerde. Y entonces cuando se va el tercero le dice, explícame cuál es la regla número 6 porque te los estás fletando con la regla número 6. Y la regla número 6 era, no te tomes a vos mismo tan en serio. Y entonces pregunta, ¿y las otras reglas? No, no hay otra regla, la única es la regla número 6. Entonces, si yo no me tomo personalmente lo de los otros, si yo no me tomo a mí mismo tan en serio, que mi hijo me diga, no entendés nada, no me va a ofender, me va a dar risa. Entonces, no nos tomemos a nosotros tan en serio, no nos tomemos tan en serio lo que los otros nos dicen, porque el otro está ofuscado, está enojado, está frustrado, nada, está en su propia nube y entonces vamos a poder escuchar y responder mucho mejor de ese lugar. Y toleremos el enojo sin defendernos, sin lastimarnos, sin culpabilizar. Hay un juego muy perverso que me gustaría eliminar del planeta Tierra y parece muy difícil, y es el juego de la culpa, es el juego de la papa caliente. Yo me siento culpable porque no la quiero ayudar a mamá a poner la mesa. Y entonces le contesto mal hasta que mi mamá me dice, ¿para qué te tuve? Y entonces yo digo, ¿ves? Pobre de mí, víctima de esta desquiciada, ¿cómo me va a decir para qué te tuve? Si, horrible, la culpa la tiene mi mamá. Y mi mamá rápidamente me dice, sos un loco, vos me provocás para que yo diga cosas que ni siquiera pienso. La culpa del hijo, la culpa de la madre, la culpa del hijo. Me quema la papa, te tiro la papa, te quema la papa, me tirás la papa. Este juego de que quién tiene la culpa es tremendo, es dañino y hace que no nos querramos comunicar con las personas. O sea, si yo me comunico y el otro me hace sentir culpable, no le voy a querer contar más nada a esa persona. Ahora, si yo puedo escuchar, entender, tratar de entender lo que le pasa, no defenderme, no lastimarme y no culpabilizar son clave. Dale la siguiente. Que nuestro mensaje sea corto. Hay quien, escuché por ahí que los mensajes deberían tener 14 palabras. Si lo que no entra en 14 palabras, lo digo mañana o lo digo dentro de 2 horas, pero no, para nada, para no saturar. Que tenga una sola idea. Por ahí queremos aprovechar, te tengo acá y entonces te quiero llenar. No, no, una. Ahora hablamos de esto.
Ahora hablemos del orden. Los hombres se quejan mucho de nosotros las mujeres, que vamos para atrás y que tenemos mil temas. No, hagamos las cosas de a una. Que no esté teñido, tergiversado por nuestro mundo interno. O sea, y nada, ahí hay mucho que revisar cuando cosas nos molestan mucho del otro. eh, Probablemente tenga que ver con algo de mi propia historia. Entonces, si me hace un impacto muy grande lo que me dijo, a lo mejor no es lo que me dijo, es que me hace acordar a mi papá, a mi hermano, a mi mamá, a un hermano que yo no aguantaba. Entonces, está bueno que yo pueda ir mirando a ver de dónde viene esta reacción exagerada porque mi hijo no se baña, o esta reacción exagerada porque me dijo tonta. Hablemos cuando se haya despejado la emoción intensa, esto que yo les decía, el chico que está así no puede escuchar. Primero lo tengo que escuchar, hablar, 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 comprendiéndolo y recién después va a poder escuchar lo que yo le quiero decir. Que el mensaje se acorde a su edad. Miren los chiquitos, uno dice, portate bien en la casa de tu amigo. Y el chico dice, hoy me porté bien, no tienen ni idea de lo que es portarse bien. Si yo le digo, saludá a la mamá, hacé caso a la mamá, quédate sentado en la mesa cuando estén comiendo, ahí sí le estoy explicando lo que es portarse bien. Pero un chico chiquito no tiene ni idea de portar, qué sé yo, qué es portarse bien. Entonces, que se acorde a la edad de capacidad de comprensión. Esperemos hasta que le interese. ¿Cuántas veces hablamos cuando al otro le importa un rábano lo que estamos diciendo? Gastamos palabras, nos terminamos ofendiendo. Entonces, nada, ingeniémonoslas para convocar de verdad y para no pretender que el otro escuche cuando yo estoy listo para hablar, pero el otro está listo para escuchar. Entonces, ¿de qué sirve que yo hable? Se clarifique con ejemplos o imágenes. Cuando yo les digo de ser esto de acumulador de cuentos y de charlas, tiene que ver con esto. Eh, Cuando conté el otro día un chiste del diario, que había una mujer que tenía en la mano la computadora, en la otra un plato de comida, nada, tenía cada cosa, y dije, está buenísima esta imagen. Cuando yo dé una charla para madres que están sobrepasadas, voy a poner esta foto. Y ese dibujo solo ya dice muchísimo más que lo que yo quiero decir. Entonces, está buenísimo ir acumulando estos chistecitos. Después nos tenemos que acordar que los tenemos, pero bueno, es un problema ajeno a lo que estamos hablando. Que esté pensado en beneficio para el otro. Esto también está muy bueno. Eh, lo saco de la típica pareja que se está separando y entonces me vienen a ver para ver cómo les cuentan a los chicos. Y una de las cosas más importantes que les digo es, cuando vos estés por hablar, vos estás enojado con tu ex o enojada con tu ex, entonces querés que tus hijos también se den cuenta, la mala persona que es tu papá, la mala persona que es tu mamá. Y entonces yo lo primero que te pido es, cuando estés por decirle a tu hijo, ¿no ves que tu papá es un impuntual, siempre el mismo, no puede ser? Piensa, ¿esto es, de verdad le sirve a tu hijo saberlo? ¿O en realidad lo haces para que estás enojada con tu ex y querés que tu hijo también se enoje con tu ex? Y entonces, si lo que yo estoy por decir no pasa este filtro, no lo digamos. Me estoy imaginando esa mamá que está enojada con el ex y a las 6 de la tarde le pone la mochila al chiquito y lo para en la puerta de su casa. ¿No sería mucho mejor que tenga la mochila preparada, que lo ponga a ver televisión y que espere tranquila hasta que el papá llegue? El chico va a estar mucho más contento. Ese chico, si tiene que saber que su papá no cumple, lo va a descubrir igual. No necesita que su mamá se lo demuestre. Entonces, nada, que esté pensado en beneficio del otro. Me acordé que hay tres filtros de lo que habla Tolstoy, que es verdad, es valioso y bueno, de verdad le sirve al otro. No sé si son esos, pero está bueno medir lo que decimos con esos tres filtros. Que sea realista, que sea pertinente al caso, otra vez vuelvo a un solo tema, y varias informaciones cortas en distintos momentos también. Dale, quiero llegar al final para que charlemos. Eh, Cuando nos cuesta, cuando les cuesta, hay lugares que son tesoros. Por supuesto que la mejor comunicación es cara a cara, pero a la noche en la cama con la luz apagada, no les da vergüenza a ellos, no nos da vergüenza a nosotros, es mucho más fácil hablar. Caminando por la calle, porque estamos yendo para allá, y entonces no nos vemos, porque estamos yendo. En el auto, yo estoy adelante, el chico está atrás, nada, no me ves, no te veo, es más fácil hablar. Compartiendo una actividad, amasando los ñoquis de papa, surgen conversaciones recontra interesantes, otra vez porque no hay mirada. La mirada está buenísima en situaciones de intimidad, pero puede ser persecutoria, yo puedo ver en la cara del otro la desilusión, el miedo, y no está bueno. Entonces, cuando hay dificultades, está bueno encontrar estos espacios, incluso
una psicóloga recomienda, si quieres hablar de sexualidad con tu hijo, subite al auto un viaje como de 20 minutos. Habla, 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 y cuando se bajan del auto, habla de otra cosa. Ya está, ya le dijiste todo lo que quería decir. Y bueno, es un gran comienzo para hablar de sexualidad. No sé si es lo mejor, pero es un buen comienzo, por lo menos. Dale la siguiente. Pies y cabeza en hielo. ¿Qué quiero decir con esto? Los chicos, cuando yo se reacciono de más, con ansiedad, con miedo, con preocupación, con desesperación, con pena, con enojo, con desilusión, se callan. Cuando prejuzgo, cuando critico, cuando tomo partido, se callan. Cuando no acepto lo que siente ni lo valido, se callan. Cuando minimizo, ¡ay, qué pavada! O hablo irónicamente. Cuando lo agrando, bueno, sobre reaccionamos será cuando agrando. Cuando hablo irónicamente de lo que me estás contando, y ahora vienen las pies en hielo. Cuando salgo corriendo a resolver el problema o aconsejo antes de tiempo, pies en hielo para no salir corriendo a pedirle a la mamá que invite a nuestro nene a la pijamada porque no lo invitaron. Porque mi hijo va a ir a la pijamada porque la otra mamá va a tener piedad de mí, pero los amigos le van a decir, nosotros no te invitamos, anda a jugar con mi mamá, porque la que invitó es mi mamá. ¿Y de qué sirve que vayas a pijamada? De nada. Entonces, pies en hielo para no salir a actuar y cabeza en hielo para todo lo que les vengo diciendo. Respiro hondo y me callo la boca y escucho y comprendo. Si yo no pongo la cabeza en hielo, voy a decir, ¿qué? Y cuando digo, ¿qué? Se acabó la conversación. Y eligen callar cuando no mostramos interés, por supuesto, y entonces si estamos con el aparatito en la mano, no vamos a mostrar interés. Dale, la siguiente. Errores, muchas preguntas, discursos y sermones, críticas, lecciones de vida, repetimos muchas veces lo mismo, hablamos solo de las razones razonables del hemisferio izquierdo, negamos lo que sienten, ofrecemos consuelo sin, o sea, para consolar, primero tengo que abrazar, comprender, entender, y recién después voy a poder buscar un consuelo. Bueno, pero vos pensá que tu mamá está mejor así ahora que se fue porque lo estaba pasando muy mal. Eso es algo que viene al final. Al principio viene, ¿y cómo la extrañarás? ¿Y qué difícil va a ser para vos este tiempo? Entonces, el consuelo antes de tiempo no les ayuda, no ayuda a nadie. No buscamos primero entender por lo que la respuesta resulta desatinada. Primero tengo que tratar de comprender, comprender y recién después. ¿Viste? Yo te dije. La palabra viste, yo te dije, habría que eliminarla del vocabulario. El otro no es idiota y recontravió. Y lo que le falta es que yo encima le meta el dedo en el ojo diciéndole, viste, yo te dije. Alcanza con decir, ay, sí, te fue mal en la prueba. Nada, ya sabe que tiene que haber estudiado que no estudió. Respuestas cerradas como, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¡Qué disparate! No, sí. ¡Qué irresponsabilidad! No puedo creer. Todas estas son respuestas salvajes que llevan a que no nos escuchen. Hablamos de voz y a voz. Mensaje de un libro que me encantó hace muchos años, que es El Niño Feliz. Empecemos a hablar de yo y a mí. No por ser egocéntrico, sino a mí me gusta saber que cuando te pido algo lo vas a hacer. Es muy distinto que vos siempre el mismo irresponsable. Porque vos siempre el mismo irresponsable lo tiro a la basura entero por su falta de responsabilidad. Cuando le digo, a mí me gusta saber que cuento con vos cuando te pido algo, le digo, toda esta parte está salvada. Solamente me meto con esa parte que necesito saber que cuento con vos. Entonces, em, también podemos decir vos, yo y a mí y meter un mensaje culpabilizador. Pero si empiezo vos y a vos, seguro que voy a decir alguna salvajada. Olvidamos que nuestro cuerpo, claro, puedo ser un amor cuando hablo, pero si mi cuerpo está impaciente, irritable, tiene carita de pellizco, los chicos van a escuchar mucho más lo que dice el cuerpo que lo que dice nuestra boca. Todo esto, toda esta y la diapositiva anterior, los hacemos por amor. No nos gusta verlos sufrir y entonces le quiero acortar el sufrimiento. Pero acortando el sufrimiento los dejo solos y sufren solos y dejan de venir a convocarnos. Entonces es importante que entendamos algo que la sociedad hoy no nos enseña y es el dolor, la espera, el esfuerzo, la frustración realmente fortalecen y nuestra tarea es acompañarlos en el abrazo, en la palabra, en la empatía, a que ellos sí puedan conectarse con lo que sienten. Eh, entonces, por un lado, por amor, o por el otro, yo aprendí a comunicarme de esta manera y me dijeron qué pavada, y yo repito qué pavada,
cuando en realidad hoy me doy cuenta que para él no es ninguna pavada. Para mí, y nada. ¿Y por qué digo que pavada? Porque yo aprendí, nada, encerré bajo 7 llaves, que para mí era muy doloroso. Y si yo, en vez de decirle qué pavada a mi hijo, le digo, wow, cómo te debe doler que no te hayan invitado, voy a conectar en efecto dominó con mi propia infancia y mi propia adolescencia, con todas esas veces en que yo no me conecté con mi dolor y entonces quedé atrapado con el qué pavada y de verdad es muy dañino eso para los chicos. Esos son esos viejos caminos neuronales. Dale, la siguiente. Bueno, ellos hablan para que los escuchemos, para que sentirse aceptados, entendidos, para saber que nos tomamos un tiempo para ellos, para recibir estas respuestas abiertas de la que hablé recién, que inviten a seguir hablando, para que los ayudemos a pensar o resolver. A veces sí vienen a preguntar, para hacernos reír, distraernos de alguna preocupación. Esto también pasa. Estamos preocupados y los chicos nos vienen a hablar o nos hacen un chiste y a nosotros nos incomoda. Y en realidad lo que quieren es nada, dale, te hago reír, quiero que vuelva mi mamá la que sonríe, no quiero la esta que está tan seria y tan preocupada. No hay espacio para dos personas preocupadas. Y entonces, qué importante es que si mi hijo está preocupado, o mi marido o mi hermano, yo te acompaño en lo que te pasa a vos, pero no me meto adentro de lo tuyo, porque veámoslo en el chico es muy claro, si yo estoy preocupado por el examen de matemática de mi hijo de 4.º grado, él va a soltar la preocupación porque basta con la preocupación de mi mamá. Entonces, si queremos que los chicos se hagan cargo de sus cosas, quedémonos, apaguemos la tele, ponete a estudiar, pero no nos preocupemos más que ellos, porque si no vamos a estar persiguiéndolos con sus cosas y no se le van a apropiar de ellos. Si el problema es de ellos, dejemos que se preocupen ellos. Y además, dejémoslos equivocarse, porque van a aprender mucho más del error que de la tortura de papá y de mamá. Y ahora sí voy terminando con este chiste que es muy histórico, muy antiguo, pero muy válido. Hasta los 5 años, los padres son sabios y omnipotentes. En la latencia sigue la idealización y modelo, empieza a aparecer 9, 10 críticas y comparaciones. El papá de fulanito, la mamá de menganito, mamá, qué mala onda que sos, empiezan y uno empieza para ir armando su propio pensamiento. En la adolescencia dicen, papá y mamá no saben nada. El adulto joven empieza a preguntarse, ¿entenderán papá y mamá? El adulto dice, podría charlarlo con papá y con mamá a ver qué me dicen. Y el adulto mayor ya va a decir, qué pena no tenerlos porque su consejo me habría servido tanto en este momento. Bueno, lamentablemente cuando más nos necesitan, que es en la adolescencia, es cuando van a decir no saben nada, por eso hay que aprovechar la etapa anterior para llenarlos. No nos pueden arrancar de su cabeza haciendo una lobotomía. O sea, mamá piensa que el alcohol no es bueno hasta los 18 años porque no tengo las enzimas necesarias para procesarlo. eh, pero ya está, ya se lo dije antes, y entonces cuando lo querría sacar de su cabeza, lo que le molesta es que se lo diga, porque entonces se lo digo en estereofónico, lo dice la mamá de adentro y lo dice la mamá de afuera. Por eso es que se ofuscan tanto cuando les decimos cosas, pero está muy bueno poder aprovechar esos primeros años para poder conversar. Vale, la siguiente. Y entonces permanezcamos cerca, respetándolos, apoyemos, compartamos, colaboremos, cuidemos, mostremos interés y atención, ya dijimos, pasemos tiempo juntos de calidad en actividades en familia. La bici de los domingos, la película el viernes a la noche con pizza, son todas cuestiones que no son necesariamente de hablar, pero son esos rituales familiares que pasan de generación en generación, hacer huevos de Pascua, armar juntos una caja de Navidad para llevar a Cáritas, a la parroquia, o sea, hay un montón de cosas que podemos ir haciendo que sí tienen que ver con comunicación y con cómo, nada, cómo nos vemos en el mundo, cómo les mostramos a ellos qué es el mundo. Los encuentros de familia grandes son súper interesantes. ¿Qué más que no dije? El partido político. Qué interesante cuando van creciendo, que nos acompañen a votar, hacerlos hacer el curso de fiscales para que nos acompañen a fiscalizar. Obvio que un adolescente no puede fiscalizar solo, pero puede ir con otro. Y empieza a entender y a tomar parte y a entender de qué se trata y a interesarse por la política. Pero para todo eso hay que hablar, lamentablemente. Y bueno, transmitir la convicción, ya lo dije. Dale, la siguiente, que ahí sí terminó. Somos agentes de resiliencia, los adultos, padres, abuelos, tíos, vecinos, cuidadores, docentes y personal no docente, profesionales. ¿Qué quiere decir un agente de resiliencia?
alguien que me ayuda a entender la realidad tal como es. Y entonces, Cyrulnik hablaba un montón de la resiliencia y de nada, en todos sus ejemplos había alguien que me había ayudado a sentirme valioso, a sentirme importante, a sentir que mi opinión tenía sentido. Y bueno, eso es lo que somos los adultos. Y tenemos que, a pesar de que nos dicen, nada, no sabes nada, cállate la boca porque no sabes nada de la computadora, entonces sos un torpe y no sabes nada de nada, entendamos que sí somos valiosos para ellos y que sí somos estos agentes de resiliencia y que juntos podemos armar este sistema de muñecas rusas en que acá están los chicos, acá están papá y mamá, acá está la familia grande, acá está la escuela, el municipio, y cuánto mejor estarían los chicos metiditos en esa, siendo esa muñequita rusa chiquitita, metidita en un entorno donde hay un montón de personas que acompañan, que cuidan, que escuchan, que comprenden y que conversan. Dale, la siguiente. Sigo sin terminar, es tremendo esto. Esto, basta. Quiero creer que son las últimas. Somos esa base segura desde donde ellos salen al mundo y somos ese puerto seguro a donde ellos pueden volver. Podemos ser refugio, los ayudamos. Bueno, esto ya lo dije todo, dale la siguiente, porque lo dije en otras oportunidades. Y con esto van, me valoro, me valoran, me valoro y valoro a otros. Me aman y del amor incondicional de los adultos vamos a la capacidad de amar a otros. Se ponen en mi lugar y me entienden y esto me permite entenderme a mí mismo y de entenderme a mí mismo voy a poder entender a otros. Me respetan, esto me permite respetarme y hacerme respetar, que es muy importante. Me respetan, me respeto, me hago respetar, puedo decir que no y además respeto a los demás. De así van aprendiendo a confiar, van aprendiendo a entregarse y van saliendo de la posición de su majestad el hijo para convertirse en verdaderos integrantes de la comunidad. Dale. Y ahora sí, por fin terminé. Desenchufemos y a jugar, a conversar, a leer, a pasear, a compartir actividades, a descubrir hobbies, a hacer cosas juntos, no solamente a conversar en conversaciones sesudas y complicadas, no, a pasarla bien juntos y a que los chicos tengan ganas de acercarse a nosotros y que no les resulte muy pesado eso de, no, se viene la lección de vida. Bueno, muchas gracias por escucharme. Vamos a ¿no? No, conversar. gracias a vos, Marichu, la verdad que siempre, siempre es un placer. Preguntas muchas.